Poder darle una oportunidad a la palabra y nos parece que los compañeros pues pocas oportunidades tienen para dar la palabra. Por eso le agradecemos a Pedro Hernández Morales, dirigente de la sección 9 de la CENTE y uno de los principales líderes de la CENTE. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias a Rompevientos, siempre pues abriéndonos el espacio. Estamos aquí a un lado del Metro Guami, están mis compañeros de Iztapalapa manifestándose contra una sucursal de Afore Sura y en otros 11 puntos de la ciudad, la sección 9 y los compañeros de la coordinadora, pues en varios puntos de la ciudad, manifestándonos hoy contra estas administradoras de fondos de retiro, contra algunos bancos, algunas transnacionales. Y bueno, pues aquí estamos. Dime si estamos bien en sonido, en imagen. Sí, Adelante. estamos bien, Pedro, muchas gracias. Pedro, hay esta campaña con un ataque tremendo. Por ahí tenemos un video que te voy a pedir, mi querido Leonardo, si podemos pasarlo, que se llama Pinche Cente, y es retomado de la frase de un conductor, el conductor principal de noticias de MBS, más otra campaña también que tienen los de TV Azteca, como siempre, estas grandes televisoras. Ahora sí han sumado también una red de influencers también para atacar a la coordinadora. Así que vamos a escuchar este breve video. Hicimos un corte y vamos aclarando dudas de qué es lo que está demandando la gente. Veamos este video, Pedro. Pinche Cente. Con toda razón, ¿eh? Cientos de miles de ciudadanos gritamos eso cuando nos encontramos con un bloqueo de la CENTE. No es tan inaceptable como tu ley censura, esa que quieres imponer con la autoridad del autoritario. Ley censura, que empieza con C y termina con A, de presidenta censurada con A. Pinche Cente. Se dicen maestros, pero la verdad es que les valen los niños. Con razón, los estados más pobres, como Chiapas o Oaxaca, están condenados a seguir en la marginación y en la miseria, porque se les priva de lo más básico, de la oportunidad de aprender a generar riqueza. Porque estos tipos piensan que la riqueza se da por magia. ¿Sabe qué es lo que están pidiendo? ¿Sabe por qué bloquean? ¿Por qué hacen todo este numerito? Jubilación antes de los 60 con todo pagado, 100%. Lo que ya no pasa en ningún país del mundo, por cierto. Piden chamba sin ser evaluados, que puedan hacer lo que se les pega la gana. Piden restituir a los maestros que corrieron porque no sabían lo más básico y no tenían capacidad de enseñar y de estar frente a un aula. Piden seguir succionando del Estado. Piden que usted y yo los mantengamos per seculam seculorum para siempre. Y la de chambear, no hombre, esa no se la saben. Pinche Cente. Pues bueno, Luis Cárdenas siempre se ha conducido de esta manera, tan soez, tan vulgar, personaje de conductor de noticias de MBS, primera emisión. Él es el que entró, sustituyó a Carmen Aristegui cuando Carmen también fue expulsada ahí de MBS. Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE, más allá, además de responder lo que este señor dice que ustedes están pidiendo, te plantearía y te preguntaría para clarificación de la audiencia que te está escuchando, ¿qué es lo que está demandando la CENTE y por qué? Miren, primero decirles que acabo de cumplir 40 años de servicio ininterrumpido. Es decir, que pese a la responsabilidad que tenemos ahora de representar a las maestras, maestros de educación inicial, preescolar, primaria y preescolar de Ciudad de México, pues toda mi vida he sido docente, he sido maestro, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Acabo de recibir el reconocimiento oficial de 40 años de servicio y actualmente soy director de la Escuela Primaria Centauro del Norte
donde retaría a este señor a que nos visitara, conociera los proyectos educativos que tenemos como escuela, el trabajo constante y por qué el respaldo de los padres de familia a nuestra lucha. Nosotros somos maestros de a pie, como decimos comúnmente. Y bueno, ya enfocándonos en la parte fundamental, nosotros no estamos pidiendo privilegios, no estamos pidiendo que se nos pague como a los diputados, que tengamos pensiones por haber trabajado solo unos meses, como algunos funcionarios que se han autoasignado pensiones millonarias, o que los expresidentes pudieran tener toda la vida restante después de su ejercicio, pues todos los privilegios de choferes, de autos, de no tenerse que preocupar en absoluto ellos y su descendencia por un trabajo. Lo que nosotros estamos planteando es que después de una vida laboral de 30 años hombres, 28 años mujeres, podamos tener una pensión, podamos una vejez digna en el sentido de pues cubrir los mínimos que se requiere en un país en una creciente devaluación. Nuestros compañeros jubilados actualmente, además su pensión está calculada en unidades de medida y actualización y no en salarios mínimos, están perdiendo el 60% de su ingreso porque el salario mínimo se ha incrementado en un 200%, mientras la unidad de medida de actualización, que en realidad se definió para pago de multas y de algunas otras cosas, se quedó estancada. Pero, ¿por qué decimos abrogación de la ley del ISSSTE 2007? El 18 de marzo que estuvimos con la presidenta en Palacio, ella reconoció, y así lo dijo, que es una ley neoliberal de los tiempos de Calderón, pero que no hay recursos suficientes para modificar sustancialmente que más del 85% de los trabajadores actualmente, pues el único futuro que tienen es una renta vitalicia miserable, que en estos momentos es de 6,500 pesos mensuales, no su último salario, como se ha dicho, no la posibilidad de 17,000, 18,000 pesos mensuales, como se ha dicho también. Y bueno, pues lo que nosotros planteamos es que incluso quitar las edades mínimas para jubilarse, que fue algo que impuso esta ley también, podría estar no en segundo plano, pero no ser lo esencial. Es decir, cuando yo cumplí 30 años de servicio, tenía 50 años de edad, porque empecé a los 19 años a ser docente y tuve que esperarme 7 años para poder jubilarme. Ahora he decidido mantenerme en activo, seguir pues en esta responsabilidad y además apasionado de la educación, de nuestros niños, de los proyectos alternativos que desarrollamos como coordinadora. Entonces, esencialmente es la abrogación de la ley del ISSSTE, pero también hemos planteado quitar los rasgos todavía neoliberales que tiene la reforma educativa actual, el tercero constitucional, el estado de excepción laboral, que significó no quitar el problema laboral en el tercero constitucional, no regresarlo al 123, y bueno, pues es otra demanda fundamental. Excepto la evaluación punitiva de permanencia, continúa. Nos parece ahí, entonces, Uy, se cortó. perdón, entró una llamada. No tenemos posibilidad, ya recuperamos, ¿verdad? Sí, No ya. tenemos posibilidad, entonces, de lograr que a fondo vaya una reforma educativa. Estamos de acuerdo en una transformación profunda de la educación. Hemos planteado una crítica esencial sobre la llamada nueva escuela mexicana, que en realidad no es tan nueva, no es escuela y no es mexicana. Al final, lo que se está pretendiendo es decir en el discurso que ya cambiaron las cosas, pero en los hechos continuar, dice Luis Hernández, este gatopardismo pedagógico, donde se aparenta que todo ha cambiado, pero todo sigue igual. Y en el tema salarial hemos sido enfáticos que efectivamente este incremento del 9% anunciado por la presidenta, más 1% en septiembre, no resuelve la dificultad que tenemos los docentes
para tener un salario adecuado. En Ciudad de México, la mayoría trabajamos 2 plazas, es decir, que tenemos que cubrir 2 escuelas, que tenemos que lograr entonces atender 2 grupos y no dedicarnos esencialmente a atender a nuestros alumnos. Muchos maestros tienen que buscar otros trabajos para poder sobrevivir. Y el tema de la democracia sindical creo que se vuelve fundamental, donde un señor de nombre Alfonso Cepeda, que dice que es el representante de los maestros, pues además flamante senador de la República por Morena, de una forma donde nadie votó por él, simplemente le regalaron la curul por el grado de adhesión que tiene hacia el poder. Ahora dice que quiere ser gobernador de Coahuila y pues utilizar al sindicato, a la estructura, a los recursos para lograr su carrera política. Hemos planteado que tiene que irse ya del sindicato, tiene que lograrse que se respete la voluntad de los trabajadores en la elección de sus dirigentes. Y un quinto tema fundamental es el de justicia social. Cuando este señor Cárdenas dice que defendemos a corruptos que fueron cesados, en realidad son 112 profesores del Colegio de Bachilleres que ya habían sido reinstalados después de la guerra que significó la reforma educativa de Peña Nieto, y los volvieron a cesar. En esta reunión que sostuvimos el pasado martes, a decir del secretario de Educación, Mario Delgado, ya está la reinstalación de los compañeros. Ahí se volvió un tema político por la afiliación del gobernador de Movimiento Ciudadano, que castigó a los compañeros porque es un sector que ha manifestado sus inconformidades. De tal forma que entonces llegamos al 10º día de huelga, a un plantón de miles en el Zócalo. Ustedes pueden observar las imágenes, podríamos decir no cabe un alma más. Sin embargo, pues nuestros compañeros de distintos estados han hecho un esfuerzo por llegar acá a la ciudad, sostenerse en una precariedad que implica también que no es las mejores condiciones. Ayer fue un aguacero terrible, inundación de los campamentos, pero pues ahí estamos, firmes, dignos, con la posibilidad de modificar sustancialmente la cuestión de las pensiones. Mañana vamos a la reunión con la presidenta a las 12 del día en Gobernación, y bueno, pues hemos planteado que requerimos una ruta que nos permita avanzar en la solución de las demandas. Ya, gracias. Gracias, Pedro Hernández. Pedro, en lo que toca al artículo 123 constitucional, que es el que regula, ¿no? Las relaciones laborales de los trabajadores del Estado, te pregunto ahí, ¿por qué el magisterio no está? ¿Por qué los maestros y las maestras no están dentro del 123 y los movieron al tercero constitucional? ¿Cuál es la razón de eso y cuál es de qué manera les afecta esa parte? También, si fueras tan amable, Pedro. Y el otro es en lo que toca a las pensiones. Si pudieras explicarnos, Pedro, también en breve, en la medida que te sea posible, las pensiones que reciben los maestros y las maestras son los ahorros de los propios maestros y maestras, y que viendo varias entidades de la República Mexicana, pues bueno, tienen pensiones de 4,000, 5,000 pesos. Ahorita la que dice tú de 6,000 es hasta alta en comparación de otras pensiones. Es decir, que el Estado no está aportando en esa parte, en lo que toca a las pensiones, sino que son los propios ahorros de los trabajadores. Así es, nosotros hemos documentado que son 68 millones de cuentas en estos cuentas individuales. La reforma del 2007 obligó a quienes entraron después a estar en este sistema. La lucha del 2006-2007 contra esta reforma logró que quienes ya habíamos entrado en otro régimen, no podía aplicársenos una retroactividad, incluso en una ley,
incluso que nos garantiza la Constitución. Entonces, la salida fue un 10º transitorio al que nos acogimos la mayoría de quienes no aceptamos las cuentas individuales y bueno, así ha seguido la jubilación de nuestros compañeros, pero es una excepción. Lo que nosotros estamos planteando es que necesitamos llegar a un régimen pensionario, solidario, intergeneracional, que permita que entonces los que estamos en activo, las aportaciones que hacemos, las que hace el Estado, logren mantener y garantizar una pensión. Son 10 grandes afores las que administran estos fondos, lo hemos también documentado, por eso la protesta de hoy es contra estas administradoras del fondo de retiro. Y bueno, Cabeza Azteca, el 25% de estas cuentas, Banorte, Sura, Copen, es decir, estas empresas que han entonces desarrollado negocios más allá de las tiendas y las ventas y los créditos impagables que obligan a la gente, ahora administran los fondos de retiro de los trabajadores. Tienen mucha razón. No es dinero del gobierno, son los ahorros de los trabajadores. Hemos documentado que en los últimos 10 años han ganado 134,000 millones de pesos. La jornada lo puso en primera plana y entendemos que hay una molestia del poder porque se exhibe esta situación. Va nuestra solidaridad con Luis Hernández, con los compañeros de la jornada, que han dado voz, y ahora también la campaña a la que te refieres, pues también habla de que sería uno de los instigadores de esto mal que se portan los maestros. Nosotros somos independientes ideológica, política, económicamente, no tenemos un padrino, no tenemos alguien que nos diga ahora haga esto o lo otro. Es una organización gremial horizontal de miles de trabajadores que toman acuerdos en sus asambleas, que disciplinadamente, por eso nuestra consigna de unidos y organizados, realiza sus movilizaciones. Y bueno, creo que en este país la coordinadora, la CENTE, abrió mucho espacio para la participación. El presidente López Obrador reconocía que habíamos sido la única organización que nos habíamos mantenido en pie frente al vendaval neoliberal. Pero decimos que no basta el discurso, no basta que se diga que las pensiones no alcanzan, no basta que se diga que hay una crisis importante en el sistema educativo. Más allá de discursos, lo que necesitamos es soluciones. Nosotros estamos planteando la abrogación de la ley del ISSSTE para recuperar las pensiones dignas para todos los trabajadores. Pero también estamos planteando que volteemos a ver que las entidades deben 90,000 millones de pesos de cuotas de aportaciones que ya hemos hecho, y el volumen de manejo de recursos que tienen estas 10 afores son 7.2 billones de pesos. Yo les digo a mis compañeros, no me estoy equivocando, es billones, o sea, millones de millones. Y esto significa el 20% del Producto Interno del país. Es decir, que estas administradoras tienen una quinta parte de los recursos que se generan en nuestro país. Se dan el lujo de tener inversión, préstamo en Estados Unidos por 1 billón de pesos. De estos fondos de retiro se han construido carreteras, aeropuertos, se presta al mismo gobierno para sus programas de gobierno, y bueno, en lugar de beneficiar a los trabajadores, de pensar que los trabajadores con sus ahorros pues están creciendo sus inversiones y demás, por el contrario, estas afores les cobran por administrar sus cuotas. Mientras la Afore se lleva un 28% en promedio de ganancia, al trabajador le significa un 5% máximo de interés de sus dineros. Entonces, creemos que debemos de cambiar esta fórmula, este despropósito, esta balanza mal inclinada por una posición de Estado donde se garantice las pensiones para 3.5 millones de trabajadores al servicio del Estado.
De ellos somos 2.5 millones de maestros, pero no somos los únicos. También estamos acudiendo a clínicas y hospitales a explicarle a los trabajadores por qué esta lucha trasciende el ámbito gremial, por qué esta lucha, si logra modificar esta ley, que además el argumento de que no se tenía mayoría en el Congreso se ha caído completamente. El presidente más de una vez nos dijo, no tengo mayoría en el Congreso, no puedo obligar a que se modifique, ahora la tiene y esperaríamos que se legislara a favor de los trabajadores y del pueblo. Ya, pues Pedro Hernández, mucho que hablar, mucho que decir. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y únicamente también con respecto de esto, que es lo que más se ha viralizado cuando los ponen ahí, no sé, pateando el celular de los influencers que van o youtuberos que van ahí a la mañanera o camionetas de la Guardia Nacional, también ahí pintadas o con las llantas ponchadas. Y entonces va esta campaña constante una y otra vez. Lo mismo hacían también con los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. ¿Qué decir al respecto? Nosotros somos maestros y entendemos que la lucha social es una lucha política, es tocar intereses muy grandes. Creo que esto que estamos planteando de las Afores sería terminar con un negocio multimillonario. Pero creo que en todo movimiento se dan expresiones también de indignación, de rabia, de coraje ante situaciones que no avanzan. Entonces, no justifico, por supuesto, ninguna violencia, pero tampoco condeno alguna manifestación de mis compañeros en estas formas que a veces pareciera bárbaro. Decirles que en la guerra contra la reforma de Peña Nieto hubo muertos, hubo Nochixtlán, hubo más de 50 compañeros presos, hubo más de 1,500 compañeros cesados. Todavía estamos resarciendo esos daños y nos parece entonces que la coordinadora en 45 años de lucha ha ofrendado vidas, ha ofrendado libertades, ha ofrendado seguridad del trabajo de muchísimos compañeros, pero una y otra vez, como dice Luis Hernández, la oleada está aquí. Esta nueva primavera magisterial consideramos que es más profunda, que sí es más radical en sus expresiones, pero también pediríamos que se entendieran las causas y no solo que viéramos por fuera. Decían los zapatistas, pueden condenar los métodos que utilizamos, pero no las causas profundas que nos lleva a esta lucha, que nos lleva a decir que la coordinadora la ganará pese a todo lo que está, que la coordinadora está vigente, que distintos grupos han querido disputarnos, no la dirigencia de los maestros, porque también quiero decir que nosotros somos apenas voz, somos apenas la cara tal vez visible, pero son miles de compañeros, de compañeras que están ahí. Ahorita en estos momentos las manifestaciones en más de 20 puntos en toda la ciudad, significa entonces que hay un convencimiento. Nadie arriesga su vida, su trabajo, su libertad por seguir a alguien. Esta no es una lucha de dirigentes, uno apenas es el rostro, es la voz de otros miles de trabajadores. Y hemos dicho ya en un plano muy dramático que incluso han caído compañeros y hay otros que siempre están relevar a quien tal vez tuvo alguna situación. Nosotros somos apenas una representación elegida por nuestros compañeros, a diferencia de los charros que son designados, que les ponen ahí al frente. Nosotros rendimos cuentas y también estamos expuestos a la crítica de nuestros compañeros, a la observación permanente y por supuesto que esta forma que tiene la coordinadora le ha permitido sobrevivir a 10 presidentes, a una cincuentena de secretarios de educación, de gobernación y a todo tipo de situaciones donde se ha intentado acallar la voz disidente, la voz firme,
de los maestros, de las maestras, de los trabajadores de la educación. Quisiera terminar diciendo que nuestro trabajo en las aulas se ha detenido un momento porque ahora dicen los compañeros que la clase es en la calle y se llama dignidad. Ya, pues Pedro Hernández Morales, dirigente de la sección 9 de la CENTE, te queremos agradecer y sí, ojalá los compañeros y que pues agreden a otros compañeros, en este caso periodistas o youtuberos o como se les llame, pues que sí, que esas formas pues no necesariamente le ayudan necesariamente al movimiento y que distraen el punto central, que es el que precisamente acaba usted de escuchar con Pedro Hernández. ¿Cuáles son los puntos sustantivos? ¿Quién pone las afores? ¿Quién pone los ahorros? Y que si usted revisa a profundidad, pues estas demandas, después vamos a subir esta entrevista de manera independiente para que usted pueda revisar y le pueda regresar y pueda poner cuál es el fundamento de las demandas que están teniendo las maestras y los maestros con el gobierno actual y con otros gobiernos anteriores. ¿Por qué no se acepta? ¿Cuál es realmente la complicación de aceptar lo que implica para el gobierno? ¿Qué implicaría para los maestros y las maestras? Nada más le decimos, no se vaya tanto con la finta de las imágenes que luego usted puede estar viendo. Es como las manifestaciones de las compañeras feministas, que luego los medios se enfocan en si rompieron algo y no se están enfocando en cuál es la demanda de las compañeras a la hora de manifestarse. Pues es algo parecido. Pedro Hernández, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y si no te molesta, ahí te estaríamos hablando nuevamente para dar seguimiento qué pasó después de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al contrario, agradezco a Rompeviento, Ernesto, gracias por el espacio, seguimos. Gracias, hasta pronto. Pues bueno, escuchó usted a Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE, un tema bastante complejo y hay pues lecturas en todos los sentidos. Pero aquí está planteando pues datos importantes y relevantes que le estaremos dando seguimiento al tema.